Buenas noches, hermanitos. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Biblia de todos los martes. Ahora continuamos con el Evangelio según San Juan. Yo tuve un lapsus cuando escribí ahí por hacerlo rapidito. Y vamos a continuar desarrollando el capítulo 5. Esta vez nos quedamos, me parece, arrancamos con el versículo 19 y ya les vamos a mostrar en pantalla. Pero antes, como siempre, vamos a ponernos en presencia del Señor para poder guiarnos, que Él nos guía a través de Manuel Pablo en esta sesión donde vamos a escudriñar su palabra y vamos a recibir ese mensaje potente que nos va a alimentar y nos va a guiar y va a ser en nuestra vida algo tan grande que vamos a poder incluso nosotros ser esa sal y esa luz que necesitamos en nuestro entorno, ¿no? Y es más, en nosotros mismos también, porque la conversión es de todos los días. Entonces, ¿quién desea, por favor, leer la oración que está acá en la pantalla para empezar la sesión? No veo las manitas, como les digo, estoy ciega. ¿Puedo leerla, Katia? Buenas noches. Ok, buenas noches, Graciano, adelante. En el nombre del Gracias. Padre, del Hijo, del Espíritu En nombre del Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero, que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Graciano. Adelante, Manuel Pablo. Bueno, hermanos, sí, continuamos, como decía Katia, con el capítulo 5 del Evangelio según Juan. Nos quedamos para comenzar el versículo 19. Y vamos a leer la perícopa que va del 5:19 al 30. Jesús da vida a los que Él quiere. Solamente recordemos que esto viene a continuación de la perícopa que tocamos el martes pasado y que nos tomó muy buen rato, que tuvo que ver con la multiplicación de los panes, ¿no? La escena de Jesús que se va al otro lado del lago y tiene la experiencia de la multiplicación de los panes, ¿no? Eso fue, Katia, ¿no? Lo que conversamos. No, no, es levántate, toma tu camilla y camina. Ah, perdón, Estamos en Bethesda. perdón. Ujú. Capítulo Discúlpeme. 5. Sí, discúlpeme. Entonces, capítulo 5 estuvimos viendo la curación del hombre en la piscina de Bethesda, en la piscina, en la puerta de las ovejas, y preguntábamos, ese hombre que esperaba que se muevan las aguas de la piscina para ser curado, y como era paralítico y nadie lo ayudaba, nunca podía lograrlo, estaba 38 años postrado. En Jerusalén se realizaba una fiesta y Jesús entra por la puerta de las ovejas y se encuentra con esta escena de gente marginada por enfermedades diferentes, postrada, esperando esa curación milagrosa. Y la pregunta que hacíamos era, ¿y los sacerdotes dónde están? Y la respuesta clara es, los sacerdotes de Israel están celebrando en el templo, mientras el pueblo sufriente, el pueblo más marginado, está sufriendo en esa piscina en la periferia de la ciudad, ¿no? Una escena muy, muy curiosa. Esta piscina tiene 5 arcos de piedra, 5 arcos como los 5 libros de Moisés, pero de piedra, nuevamente como en el caso de la conversión del agua en vino en la boda de Caná, ¿no? La piedra, la piedra, la dureza de los corazones. Y Jesús cura a este hombre. Y nos quedamos dialogando sobre ello,
¿no? Y ese fue el punto anterior, ¿no, Katia? Y hablaste también de lo que significaba tomar tu camilla. Claro, es Mm. un tema interesante, ¿no? Cuando Jesús le dice al que cura, levántate, no, no solamente, y reforzamos mucho eso, no fue solamente levántate y camina, y ya estaría hecho el milagro, pero es levántate, toma tu camilla y camina. Y se reforzó bastante eso y hubo mucho y muy buena participación en el sentido de lo que implica levantar la camilla. Y es que es como en la vida de cada uno, ¿no? A cada uno Dios lo llama, lo invita a la conversión, pero en ese camino a la conversión uno no puede simplemente dejo mi camilla, entre comillas, y me voy corriendo. No, es que cargas con todo lo que tú eres, cargas con todo tu pasado. Simplemente no es un acto mágico, ¿no? El proceso de conversión no se inicia con un acto mágico mediante el cual dejas todos tus vicios, malas costumbres, miedos, temores, frustraciones, lo dejas todo y sales ligerito. No, no es así. Uno carga con todo lo que lleva, uno carga con todo. Y ese es el sentido de la camilla que el ex paralítico carga, ¿no? Levántate, toma tu camilla y camina. Y es lo que Jesús nos dice, Señor, ayúdame. Y el Señor te va a decir a ti y me va a decir a mí, levántate, toma tu camilla y camina. Y Señor, ¿voy a tener que caminar toda mi vida cargando esa camilla? No, en la medida en que vayas caminando, esa camilla se va diciendo, haciendo menos pesada. ¿Por qué? Porque tu proceso de conversión, que implica una reunión diferente, ¿no? Para hablarlo con mucho más calma, pero el propio proceso de conversión implica a cada uno de los conversos ir dejando atrás esas piedras que cargan sobre la espalda en una mochila, ¿no? Ir dejándolas, pero no es un proceso automático. Qué lindo fuera que digo, me convierto y la mochila, me quitan la mochila y camino ligero. No, ese es un proceso para el que hay que trabajar, hay que lograrlo, no es fácil. Hay que lograr ir dejando todo eso que hemos cargado durante nuestra vida, que son frustraciones, temores, resentimientos complejos, dolores profundos, ¿no? Eso hay que ir dejándolo, hay que ir curándolo, pero esa curación no es instantánea. Y esa es la noticia que nos trae el evangelista Juan con tanta sabiduría, ¿no? Y eso significa entonces, y gracias Katy por recordarme, eso significa entonces el cargar la camilla. Hasta ahí quedamos. Y entramos entonces a leer el 5:19. El Hijo da vida a los que Él quiere. ¿Alguien desea leer la pericopa? A ver, Manuel Pablo, lo leo. Gracias, Katy. El Hijo da vida a los que Él quiere. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes aún para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere, porque el Padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Así como el Padre dispone de la vida, del mismo modo ha concedido a su Hijo disponer de ella y le dio autoridad para juzgar porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas.
Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Ujú. Gracias, Katia. Miren, ese es el inicio de un discurso más largo que se va a continuar en la siguiente perícopa, ¿no? Porque Katia ha leído muy claro. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo y empieza unas palabras de Jesús que son largas. Es un discurso. Y esa es la primera parte de ese discurso. Interesante hacer el esfuerzo y notar qué es lo que nos transmite. ¿Quién se anima? Jesús nos está diciendo que Él nos transmite las palabras de su Padre, ¿no? Y dice, el que no escucha mi palabra y cree en mí, no honra a mi Padre que me enviaba. Y acá dice bien claro, ¿no? Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere, ¿no? Y Claro, esto sí, porque el Padre no juzga a nadie, Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo. O sea, lo que dice, ¿no? Cuando vayamos a tener el juicio final, es Jesús, ¿no? Con el que nos vamos a encontrar. Él es el juez, pero digamos, como él dice, yo soy justo, ¿no? O sea, de lo que, no es como muchos dicen, es Dios Padre que nos va a juzgar, es el que nos condena, ¿no? Jesús no ha venido a condenar, como él mismo dice, ¿no? claro. Creo que Ana quiere participar. Ah, no, ya cerró el micrófono. ¿Alguien desea participar? Si quiere, puede levantar la mano. Alguien me está levantando la manito. Cuchi, adelante, por favor. Buenas noches. En, en las primeras, en los primeros versículos, eh, San Juan está poniendo énfasis en lo que las palabras de Jesús, donde él trata por todos los medios de que entienda de que él es el Hijo de Dios, de que es Dios. Y viene eh, un discurso, como bien lo llama el profesor Manuel Pablo, para abrirles el corazón y la mente y lo acepten como verdadero hombre, verdadero Dios. Y que Dios, Él está justamente porque necesitamos eh, de su venida eh, para la salvación nuestra, solo en base a los méritos, a su sacrificio y a todo lo que vivirá después, podemos alcanzar nuevamente eh, esa salvación, pero mientras no se entienda, no lo entienda eh, el pueblo en ese entonces, que solamente los maestros, los sacerdotes, estaban obsesionados en lo que él hacía o dejaba de hacer el día sábado. En las palabras que pronunciaba en cuanto a la relación de que él es Dios y es hombre, perfectos, blasfemia para ellos. No hay manera de que esos corazones se abran todavía. Y esa es la interrogante también para mí. ¿Hasta qué punto realmente acepto el- esta verdad
tan bella, tan hermosa en mi vida, con mis actos y día a día. Eso es en cuanto a los primeros versículos. Gracias. Gracias, Cuchi. Lo que plantea Cuchi es muy serio, ¿no? Porque lo leemos acá ya en 20 siglos después, pero no es fácil lo aceptamos, digamos, de la boca para afuera, pero en el corazón no es tan fácil, ¿no? Imagínense en aquella época. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando chino, ¿no? Habla del Padre, lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y muestra todo lo que hace. ¿Quién le entiende? Entonces, no es esto, y otra vez vale recordarlo, no es esto una narración histórica, porque si nos situamos en el momento y decimos, a ver, Juan está narrando lo que Jesús vivió, y lo que Jesús vivió y dijo son estas palabras, es que no las hubiera entendido nadie. Pero para nosotros ya es más claro entender que Juan es un evangelista que escribe esto 70 años después de la pasión y muerte de Jesús. O sea, 70 años después de ocurridos los hechos. Y este es un mensaje catequético, es un mensaje de evangelización. No, no es una narración que si no uno diría que es imposible de comprender en su momento para esas personas, pero sí para las personas que están 70 años después y para nosotros 2000 años después, con mucha más razón, ¿no? Pero aún así no dejan de ser, como dice Cuchi, a la vez que hermosísimas y profundas, a la vez difíciles. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y acá también Manuel cuando dice, les aseguro que el que escuche mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna y no está sometido a juicio. O sea, ¿cómo es eso? Se supone que todos vamos a pasar por eso, aunque creo que acá decía después, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. O sea, el escuchar mi palabra, haciendo solo es escucharla, no es completo, como estaba diciendo Cuchi, ¿no? Ponerlo en práctica, ser un Cristo, como decía Pablo, pues, ¿no? Ya no soy yo, sino es Cristo que vive en mí. Y acá está clarito, ¿no? Tiene vida eterna y no está sometido a juicio, va a pasar de la muerte a la vida. Claro, claro. Asu. A Este, ver, ahí tengo a Graciano. sí, Active su micro, por favor. Ahí está. Gracias, buenas noches. Aquí hay una distinción clara, ¿no? O sea, hay un grupo que va a ser sometido a juicio y otro no, definitivamente, ¿no? El que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, o sea, en el Padre, tiene vida eterna y no está sometido a juicio, sino que ya ha pasado de la vida, de De la la muerte muerte. a la vida, ¿no? O sea, bueno, en lo personal, esto es nuevo para mí. Yo pensé que todos íbamos a estar sometidos a juicio, pero acá dice que no, pues hay un grupo que si ha tenido una vida siguiendo la palabra de Cristo, ya no pasa a juicio, sino que está de frente en la vida eterna, ¿no? No sé si por ahí hay algún comentario de Manuel Pablo sobre este pasaje. Gracias. claro, Graciano, sí. Mira, no hay que tomar al pie de la letra otra vez estos textos, porque si no, uno puede llegar a las confusiones como la que estás diciendo. El sentido es, no es que haya juicio para unos y no hay juicio para otros. El juicio es para todos. Lo que pasa es que si tú has tenido una vida recta, si tu relación con Dios ha sido sincera y se ha vivido en tu relación con los demás, si has tenido una vida santa, entonces obviamente el resultado de tu juicio va a ser diferente del resultado del juicio de aquel hermano que vivió una vida torcida. ¿No? No es que entonces haya juicio para unos y no para otros, juicio para todos. El tema es cómo sales de ese juicio.
¿Vas para la derecha o vas para la izquierda? ¿Te corresponde el cielo o el infierno? Entonces, no hay que confundirnos, ¿no? No hay que tomar tan al pie de la letra el texto porque si no nos lleva a confusión. A ver, salvo mejor opinión, ¿ah? Les doy la palabra también. Gracias, Manuel. A ver, Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Ahí está. Y solo quería comentar sobre eh, el aspecto trinitario en referencia a las funciones únicas que tienen cada persona de la Trinidad, ¿no? El Hijo se encarga, le ha sido designado el juicio, pero a pesar de eso tienen la unión en la voluntad del Hijo y del Padre son la misma, ¿no? Es una comunicación en el que el Hijo siempre cumple la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, a pesar de que tienen distintas, digamos, funciones, igual que el Hijo tiene la función redentora, se conservan, se mantienen dentro de la unidad de la divinidad, ¿no? De la naturaleza divina. Ujú. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda o quiere comentar sobre esta parte que hemos leído, esta pericopa? Somos bastantes, qué bueno. No veo las manitas hasta que paso la pantalla para darme cuenta. No, pero no veo a nadie, Katy. Sí, sí, yo también estoy viendo acá. Y acá en esta parte cuando dice, les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos somos nosotros, ¿no? Está hablando de las personas que están, no, no literal, como tú dices, ¿no? O sea, ¿no? Somos los que vamos a oír a la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. ¿O me estoy confundiendo? Sí, sí, o sea, pero ¿por qué podrías confundirte? No, no, lo que pasa es que yo digo, acá hay que hacer una lectura un poco espiritual. Si uno quiere entender cada palabra y por qué se ha puesta la palabra exacta y qué cosa quiere, ahí se mete una rayada fea, ¿no? Pero si lo lees entero lo entiendes. Y justamente ese es, ¿no es cierto? Está hablando de nosotros, que si oímos a la voz del Hijo de Dios, como tú nos enseñaste también, ¿cómo lo oímos, no? Lo Y vemos, habla, lo leemos. claro, y habla de la vida futura, habla de la resurrección, ¿no? Habla de la Ujú. resurrección, o sea, la muerte no es el fin de la vida, sino es el comienzo. Entonces, una vez acaecida la muerte para cada uno, ¿no? Entonces, Ahí dice, ¿no? Que han oirán, hecho el bien, oirán la resucitarán voz del para Hijo la de vida. Dios o no la oirán. Entonces, es el sentido más fino que le da nuestra iglesia a la diferencia entre estar en el cielo y estar en el infierno, ¿no? Que más que pensar en fuego y humo y el diablo con cachos, es realmente vivir la eternidad en presencia de Dios o en ausencia de Dios. Ese es el sentido más fino y acá se ve claramente también, ¿no? El que ha pasado la muerte a la vida, perdón, cuando dice lo que leías, les Está aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán, ¿no? Vivirán en presencia del Señor y el que no vivirá en ausencia del Señor. Ujú. Guillermo está le pidiendo la palabra. Adelante, Guillermo. Gracias, Katia. Manuel Pablo, yo quisiera hacerte recordar lo que comentamos brevemente el otro día antes de empezar la sesión sobre el versículo 14, creo, de el Génesis capítulo, o era capítulo 14, no recuerdo exactamente la cita, Capítulo 4. donde, donde Caín dice una expresión clara de lo que es su condenación. Ese es el ejemplo más palpable que yo he oído hasta la fecha de aquel que no ha escuchado la palabra de Dios, no la ha seguido y por lo tanto se ha condenado, no tiene vida eterna, va a vivir eternamente en ausencia de Dios, con la ausencia de Dios.
Quisiera que comentes ese dato porque nos va a aclarar mucho a todos acerca de lo que significa el pasar de la muerte a la vida o el quedarse en la muerte. Sí, perfecto, Guillermo, buen punto. Gracias por la colación. Dice en el libro de Génesis, capítulo 4 versículo a partir del versículo 13 al 13 y 14. Se los leo textualmente. Caín ya mató a su hermano Abel y Dios le pregunta, ¿qué has hecho? Bueno, ahí tomamos, ¿no? Y dice, versículo 13, este castigo, dice Caín al Señor, es más de lo que puedo soportar. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Entonces es como Caín asume el castigo que se merece por haber matado a su hermano. Nunca más podré estar en tu presencia. Es una eternidad sin Dios. Entonces, ¿qué significa el infierno? Ya desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, desde el capítulo 4 con los primeros personajes, cuando aparece el mal, Caín mata a Abel y Caín entiende su condena y dice, Señor, este castigo es más de lo que puedo soportar, porque nunca más podré estar en tu presencia. Y es exactamente la definición de infierno, es vivir la eternidad sin Dios. ¿No? Excelente punto, Guillermo, te agradezco porque permite traer a colación y relacionar, ¿no? Relacionar un texto con otro, porque miren, la Biblia se explica con la misma Biblia y es la forma más rica de hacerlo. A veces uno se enreda y quiere buscar en otros sitios, pero muchas veces encontramos respuestas a preguntas de la Biblia en la misma Biblia, como en este caso. Y desde el primer tremendo mal, ¿no? El asesinato de Abel, el culpable Caín. Mi condena es vivir la eternidad sin tu presencia. Y le duele tremendo. Esto es más de lo que puedo soportar. Y miren cómo se parece esto con lo que estamos leyendo aquí, ¿no? Manuel Pablo, aló Manuel Pablo. Sí, sí, Yo quisiera enfatizar el verbo que emplea en la lectura que has hecho, nunca más podré estar en tu presencia. O sea que él está dejando claramente establecido que no tiene ninguna posibilidad, porque el texto muy bien podría decir, nunca más estaré en tu presencia, pero dice, nunca más podré estar en tu presencia, ¿no? Entonces, el sentido de la expresión en el verbo que emplea es una cosa muy, muy clara para que nosotros tomemos conciencia de lo que significa la condenación, el no creer, como dice acá el texto que hemos leído antes, les aseguro, dice el Señor Jesús, que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Jesús está diciendo, les aseguro esto. Y por otro lado, Caín está diciendo, nunca más podré estar en tu presencia. claro. Creo que estos son énfasis que nos deben servir de mucho a nosotros para la reflexión. Gracias. Claro, gracias. Gracias, Guillermo, por traer el tema a colación. Y como digo, sirve mucho además como ejercicio, porque nos muestra la fuerza de estudiar la Biblia con la misma Biblia. Es una maravilla eso. Lo que pasa es que requiere bastante paciencia, bastante tiempo y leer de un lado para el otro, saltar, regresar. Pero en la medida en que podemos hacerlo, miren, los beneficios son enormes, ¿no? Como diríamos entonces, la Biblia explica a la Biblia. Augusto está pidiendo la palabra. Adelante, Augusto.
Otro pasaje muy bueno es el capítulo 12 de Daniel, si quieren recordar eh, el tema de el juicio final, ¿no? Ahí Daniel, en el capítulo 12 se explica un poco más a detalle este tema. ¿Qué dice? ¿Puedes leerlo o no lo tienes a la mano? Eh, Solo dos. sí, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo la gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, y de ahí viene, y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. Bueno, y continúo un poquito más, ¿no? Pero digamos, ese es lo principal pasaje. Claro, interesante, ¿no? Interesante lo que encontramos entonces, como les decía, en la misma Biblia, en otros pasajes que refuerzan conceptos y aclaran. Es bien, bien, bien bonito. Es la forma correcta de estudiar, pero requiere tiempo, requiere conocimiento y requiere más de una vez haber leído la Biblia. Y entonces memoria, apuntes, recuerdas, regresas, te apoyas en algunas notas, pero es la manera de estudiar. Y poco a poco lo van a ir logrando, hermano. Si es que se propone, de verdad no es nada imposible. Es trabajo, sí. ¿Avanzo? Miren, un comentario en relación a esto para aprovechar el momento. Miren, creo que se los mencioné el otro día, pero cuando la Virgen María, ¿recuerdan el episodio de la visitación? Y María le dice al ángel Gabriel: ¿cómo va a ser posible que yo espere un hijo si no conozco varón? Entonces el ángel Gabriel le dice: María, el Espíritu del Señor se posará sobre ti. Y esa es la explicación que da a lo que va a suceder y la manera en que María va a salir embarazada. Y uno podría pensar cualquier cosa, ¿no? Incluso alguna persona mal pensada podría suponer cuál es esa sombra, ¿no? Pero cuando leemos en la Biblia con atención, encontramos hasta tres pasajes en diferentes libros en que la sombra de Dios es el Espíritu de Dios y lo vemos en tres momentos. Lo vemos sobre la tienda del encuentro, lo vemos, en fin, son tres momentos que si quieren hasta se los puedo buscar y compartir, tres momentos en los cuales se da el mismo efecto de lo que el ángel le anuncia a María, y es que Dios va a bajar, que Dios va a estar, que su espíritu va a estar con el pueblo. Entonces, temas que pueden quedar medio enigmáticos se aclaran desde la misma Biblia y no hay que estar haciendo suposiciones, sino más que nada estudiar, ¿no? Eso quería comentarles, Katia, y les digo, así se pueden ir dando alcances en cada momento. Acá terminamos el capítulo 5, versículos 31 y siguientes, ¿no? O sea, así se lee esto, capítulo 5 del versículo 31 hasta el final del capítulo. El Padre que me envió da testimonio de mí.
Ese es bien interesante y les recomiendo que lo leamos con ojo abierto para que lo entendamos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, adelanto un poquito la idea para que lo escuchen con un poquito con una pista, digamos, ¿no? Y es que Jesús está hablando y a través del evangelista Juan, dice, ¿y por qué te tengo que creer, no? ¿Quién eres tú? ¿Quién da testimonio de ti? O sea, ¿por qué te tengo que creer? Y recordemos que en la costumbre hebrea y la costumbre de los pueblos antiguos, valía el testimonio de dos personas que independientemente el uno del otro, testificaron de la misma manera. En ese sentido, entonces, la versión era creíble. Si solamente uno da su versión, puede no creerse. Pero si son dos que dan la versión, dos independientes, ya le da fuerza. En ese sentido es que va a ser esta perícopa. ¿Quiénes son testigos de Jesús? ¿Quiénes dan testimonio de Jesús? Y vamos a ver, si leemos con atención, que no son dos, son más de dos. A ver si los encontramos. Guillermo, ¿deseas leer la pericopa o No, vas a no, hacer tu no. pregunta? Fíjate, yo he pedido No, la palabra porque quería añadir algo a lo que acaba de decir Manuel Pablo antes de comentar esta película nueva, cuando habla del anuncio, la anunciación, ¿no? Efectivamente, he buscado en el capítulo de Lucas y cuando la Virgen le dice, bueno, ¿y cómo va a ser esto posible si yo no tengo relaciones? Dice acá en la letra que yo tengo. Si yo no tengo relaciones con ningún hombre, entonces el ángel le responde, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Y a continuación le dice, también tu parienta Isabel consiguió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes. Y el ejemplar de la Biblia que tengo emplea otro tipo de letra cursiva para remarcar, dice, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, esa afirmación del ángel es para que María quede completamente convencida que lo que el ángel está diciendo es cierto. Y a continuación dice, María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se cumple en mí lo que has dicho. El ángel se alejó. Solamente quería resaltar eso, nada más. Gracias. gracias, Guillermo. ¿Alguien desea leer esta pericopa? Cuchi, ¿puedes activar tu micro? Sí, gracias. El ¿Vas a leer? Padre, sí, Ah, ok, el adelante. Padre, ya, gracias. El Padre que me envió da testimonio de mí. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría, pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes porque no creen al que Él envió. Ustedes examinan las escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí
para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que solo viene de Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, el que ustedes han puesto, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Ujú. Bien, gracias, Cuchi. Miren, entonces, como decía, les decía, para que tengan como una guía en esta lectura, ¿quién da testimonio de Jesús? No son dos, son más de dos. A ver si los notamos. Primero dice Jesús, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Por esa misma idea, ¿no? De que tiene que haber un segundo testimonio que coincida. Y además del tuyo, digamos, tienen que haber dos testimonios imparciales que coincidan, que no se desdigan. Entonces aquí, ¿quiénes son los que están dando testimonio de Jesús según el propio Jesús? A ver si los El Bautista encontramos. y Moisés. A ver, si vamos en orden, ¿cuál sería el primero? Moisés está casi al Moisés, final. Moisés al final. Juan, Juan Juan. el Bautista. Juan el Bautista sale primero, ¿no? Entonces, Ujú. Juan el Bautista ha dado testimonio de Jesús. Estamos de acuerdo y entendemos por qué lo dice. Luego avanzamos un poquito y dice, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Dice, son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Son los signos. Entonces ahí tenemos una segunda fuente. Uno es Juan el Bautista. Dos son las obras que Jesús hace por cuenta de su Signo. Padre. Ahí tenemos dos. Pero siguen firmas, a ver si encontramos una tercera. Y la dice ahí, más El abajito. Padre. Padre. No, no, el Padre bueno. Claro, el Padre que me envió da testimonio de mí. Perfecto, ¿no? El Padre mismo da testimonio. Y cuatro, las Escrituras, que para el momento del evangelista Juan, las Escrituras son lo que para nosotros es hoy el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía, ¿no? Pero digamos, la Biblia es un testigo, un testimonio de Jesús. Entonces tenemos a Juan el Bautista, tenemos las obras que Jesús realiza, tenemos al Padre y tenemos a las Escrituras. Y luego tenemos un quinto testigo, que está más abajito, y que lo mencionaron primero, y está Moisés, ¿no? Moisés, de quien habló de Jesús. Moisés, que dice, porque él ha escrito acerca de mí. Claro, esto se entendería. Ahora sabemos que no es así, pero se entendería si es que Moisés escribió los 5 libros del Pentateuco, como se pensaba en aquella época y por mucho tiempo. Entonces, Moisés escribió de Jesús y añade Jesús, pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Entonces, Jesús dice, a ver, necesitamos testigos para que crean, les doy 5. No les doy 2, como es el mínimo requerido por la ley judía, les doy 5. Y ahí están claramente, ¿no? Ese es el sentido de este texto, miren. Abundancia de testimonios que coinciden. A ver, ¿quién los tiene, quién los retiene en su cabeza? ¿Nos los recuerda a todos? ¿Cuáles son los 5? Primero, Juan.
Juan el Bautista, ¿no? Segundo, Las obras, las obras. Tercero, el Padre, el Padre mismo. Cuarto, las las escrituras, Escrituras, sobre todo los 5 libros del Pentateuco, la Torá. Y quinto, Moisés. Moisés mismo. Miren, 5 testigos, 5 personas que dan testimonio de quién es Jesús. Y se requerían solo dos. Abundancia de testigos, ¿no? Todo para Jesús, todo lo trae en abundancia. Y es lo que el evangelista Juan nos quiere decir en este texto, que si no, parece un poco raro también. Les digo, hay que poner un poquito de esfuerzo porque si no, es como que hay partes en que uno dice, ¿para qué están? Oye, si los eliminan sería más fácil de leer. Pero no, tienen un porqué, tienen un sentido. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Aunque digamos que el Padre vendría también a ser con parte de las obras, ¿no? Porque el Padre digamos, da testimonio a través de los milagros o las obras o los signos que se manifiestan por medio de Jesús. Y digamos que Moisés eh, da testimonio de Jesús por medio de la Escritura, ¿no? Entonces, en total, si lo que quisiéramos resumir, quizás sería Juan el Bautista, las obras o los signos o los milagros y la escritura. Claro, y quedarían tres. 13. Vale, vale también, claro. Guillermo, ¿puedes activar tu micro, por favor? Manuel Pablo, yo quería hacerte una pregunta. Eh, Aquí dice el versículo 46, si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Eh, Hemos conversado anteriormente acerca de lo que Moisés escribió o no escribió. ¿Podrías aclararme eso? Sí, claro, si lo que Moisés escribió o no escribió está en relación con el contenido de los 5 libros de la Torá o el Pentateuco. A eso se refiere, ¿no? Que se sea supuesto por muchos siglos que eran los libros escritos por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, a eso se refiere. Guillermo, ¿Perdón? está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, está claro. Eh, pero no sería una repetición porque este, lo que dice las escrituras, la Torá, es a lo que Jesús se refiere, que Moisés ha dicho de él. Claro, claro, Guillermo, es lo que Augusto comentó hace un ratito, sí. O sea, Augusto decía, si nos ponemos más exquisitos, resumimos los 5 en 3 testimonios. Claro, porque se juntan algunos. Ya, Eh, ok, ahora sí está claro, clarito. las obras que Jesús hace y lo que Dios demuestra de Jesús a través de las obras. Entonces, Augusto decía, juntemos las dos. Y luego las Escrituras y Moisés, juntémoslas y quedan 3. Con el Bautista, las obras y la escritura, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, Está sí, muy sí. claro. Está bien para aclararnos más. Les digo, son textos complicaditos y es bueno tomarnos un minutito, pero ya nos queda claro para siempre, ¿no? El ejercicio luego es volverlo a leer y van a ver cómo los ojos ya caminan tranquilos, ya no se enredan. Gracias, Guillermo. Graciano, activa tu micro, por favor. Gracias. Una consulta, Manuel Pablo. Acá en el versículo 43 dice, he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir, ¿no? Y continúa en el 44, ¿cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene solo de Dios? A mí me da la impresión que ahí está, cuando dice otros, se refiere a todos nosotros, a todos los de este mundo, los mortales, ¿no? Que entre nosotros mismos nos designamos
digamos, pastores o que le decimos a uno, tú tienes la capacidad de glorificar a los demás. Y entonces sí creemos en esos. Pero cuando vino Cristo, pues no lo recibieron, ¿no? O no lo recibimos hasta el día de hoy, en muchos casos, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez se está refiriendo pues a tanta secta religiosa que hay ahora, que entre ellos mismos se nombran, incluso apóstoles, algunos se llaman, y entre ellos se glorifican, entre ellos se perdonan pecados, ¿no? Y se olvidan del mismo Cristo, que es el único. Cuando dice otros, yo supongo que se refiere a todos los que estamos en este mundo, ¿no? El único que bajó del cielo era Jesús. Entonces ahí está comparando entre él y todos los demás, ¿no? Y él llama la atención, ¿por qué le creen a los de este mundo y no me creen a mí, que vengo del cielo, que soy enviado por el Padre, ¿no? No sé si estoy yo en lo correcto o tendrás algún comentario, Manuel Pablo. Gracias. Sí, está bien. Es correcto, Graciano. Solamente añadir que ya en Juan, y se va a ver más claro después, está la idea de los falsos profetas, ¿no? Falso profeta que él incluso va a llamar anticristo más adelante. Entonces, cuando habla de otro viene en su propio nombre y a ese sí lo van a recibir, cuidado, ¿no? Podría ser un anticipo de esa figura del anticristo, del falso profeta. También, además de lo que has dicho. Gracias, Gracián. ¿Alguien más desea participar? Miren, acá entramos al capítulo 6 que tiene 5 perícopas. Yo me había adelantado al inicio, me confundí. Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió. Segunda, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar. Tercera, yo soy el pan de la vida. Cuarta, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y sexta, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Miren, a propósito, las perícopas tercera y cuarta han tenido que ver con el Evangelio del domingo pasado y con el Evangelio de ayer, antes de ayer, perdón. O sea, los últimos 2 domingos han sido, el anterior ha sido yo soy el pan de vida y el del domingo hace 2 días ha sido quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿no? Entonces, sin querer queriendo, en la lectura hemos empatado con las lecturas de la iglesia. Y la quinta perícopa en este capítulo 6, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero vamos viendo cada una. Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió. Y esto tiene que ver con el conocidísimo episodio de la multiplicación de los panes. Pero aquí quiero hacerles ver, miren a ver si tienen la atención y si es que podemos ponernos de acuerdo en ello, pero hay una observación que hacer que casi nunca se hace en la iglesia. Se nos pasa, pero por la guacha, me parece. Con esta narración de Juan va a ser muy claro, ¿no? Leamos entonces la multiplicación de los panes y aquí va a ser lo que hemos leído, pero luego va a venir algo que es como una sorpresa para muchos. ¿Alguien desea leer la pericopa? ¿Yo puedo Yo, leerla? ay, Ok, Graciela, adelante. Gracias. Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió. Después de esto, Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud. Al ver que los signos, al ver los signos que hacía curando a los enfermos, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan.
Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Ujú. Gracias, Graciano. Ese episodio, esta película la conocemos de memoria, ¿no? Y además se acaba de leer y comentar el domingo anterior. La multiplicación de los panes, pero ¿qué nos dice? Jesús ve acercarse a una multitud y ¿de qué se preocupa? ¿Qué le vamos a dar de comer? ¿No? Miren, esa preocupación del Señor que tiene tanto que ver con la esencia de su mensaje y con la esencia de su vida. Cuando nos enseña a rezar el Padre Nuestro, ¿no? Y a la mitad del Padre Nuestro dice, danos hoy el pan de cada día. En este caso, nosotros que le pedimos, Señor, danos el pan de cada día, en este momento esa multitud de 5.000 hombres más mujeres y niños se acercan a Él y Jesús, ¿de qué se preocupa? Se preocupa, ¿y qué les vamos a dar de comer? ¿De dónde sacaremos pan suficiente para todos? Y se produce el milagro de la multiplicación de los panes. Pero acá una cosa linda es verla en un sentido espiritual. ¿Es que solamente es un pan material el que Jesús reparte? ¿O es el pan espiritual? Es la palabra de Jesús mismo, ¿no? Diríamos entonces, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan para darles de comer, el pan para darnos de comer es su palabra. Y se produce a los pies de esta montaña en el que Jesús nuevamente reparte su palabra. Y su palabra sacia la necesidad de toda esta gente. Pero yendo al aspecto material, miren, la multiplicación de estos 5 panes y 2 peces alcanza para darle de comer a toda la gente. Y como dice la parte de abajo, Katia, como dice la parte de abajo, después de que comieron todos, Jesús dice, recojan los pedazos para que no se pierda nada. Miren, que no se pierda nada. Y sus discípulos recogieron los pedazos y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron. A partir de 5 panes, da para alimentar a 5.000 personas más mujeres y niños, y todavía quedan pedazos que recogidos suman 12 canastas. Y ese es el alimento que Jesús ha producido. 12 canastas. Ese número otra vez es un número especial, porque son 12 los pueblos, 12 las tribus de Israel. Las tribus que forman Israel son las 12 tribus de Jacob, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus. Entonces, cuando quedan, después de haber alimentado a todos, quedan 12 canastas, podríamos decir fácilmente
queda una canasta para cada una de las tribus. O sea, Jesús alimentó a todos y quedó para todo el resto de la nación. ¿Qué es lo que Jesús les dio y qué es lo que queda en abundancia? Es su palabra, ¿no? Es su palabra. Ahora, la gente, y eso se entiende entonces en dos niveles, ¿no? Un nivel material, más aterrizado, y en un nivel espiritual, cuando hablamos de la palabra. Pero cuando hablamos del nivel material, la gente se queda recontra feliz y dice, este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Claro, si les ha dado de comer, ¿no? Entonces termina diciendo Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró solo, otra vez solo a la montaña. ¿No? Jesús no ha venido para eso. Jesús no ha venido para con un pan comprarle sus conciencias o su voto, diríamos, ¿no? Ha venido trayendo un mensaje que tiene muchísimo más alcance y no quiere que la gente se confunda y por eso que se retira. Pero el mensaje de Juan nos deja ese doble nivel de explicación. Calma el hambre material, pero y sobre todo y en abundancia calma y sacia el hambre espiritual, ¿no? Manuel Pablo Cuchi está levantando la mano. Adelante, Cuchi. Muchas gracias. Perdón, cuando el profesor ha mencionado de que Jesús no estaba comprando los votos de nadie, ¿no? Dándoles el pan y el pescado, me ha causado gracia porque es así como se hace en la actualidad, ¿no? En la política. Y yo lo que quería era, es la primera vez que escucho a un sacerdote hablar sobre quién tenía los panes y los peces. Y era un niño, no lo tenía una persona adulta, un papá, una mamá, era un niño. Y a ese niño es el que ofrece y le pide los panes y los peces. Y tiene un significado, nos decía el sacerdote. El niño es, bueno, hasta donde se puede mantener su generosidad, su inocencia, su entrega. Le pide, da, y él da generosamente. Hoy en día, por comparar, también lo hacía, por supuesto. Si vemos que otras personas no tienen, bueno, pues escondemos el pan por un lado y el pescado por el otro para poder saciar mi hambre. Si el otro siente hambre, bueno, se aguantará hasta que pueda, pero la manera y la reacción eh, egoísta hoy en día en la que actuamos en muchas maneras ególatras. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y Jesús no se cansa jamás de repetir el amor. El amor que debe de ser compartido, vivido, sentido, dado con todos los hermanos. Al final también nos va a decir, no nos salvamos uno, personalmente es mi salvación. No, nos salvamos en racimo, en grupo, en comunidad. Y ese amor que muchas veces dejamos a un lado y lamentablemente la indiferencia para con quienes lo necesitan.
En estos momentos quisiera ser yo ese niño y tenerle el alma y la generosidad de ese niño, hoy y siempre. Gracias. Qué lindo, Cuchi, Gracias. ¿no? Qué lindo y cómo es necesario. O sea, el Señor hace el milagro, pero parte de algo, no parte de nada. Parte de los 5 panes y 2 peces que el niño ofrece. O sea, el Señor va a hacer un milagro, un portento, a partir de un esfuerzo humano. No es de la nada, ¿no? Entonces, eso es interesante, Cuchi, sí. Muy lindo lo que dices. Graciana, ¿puede activar su micro, por favor? Gracias. A mí me llama la atención bastante la indicación que les da Jesús, que recojan lo que ha sobrado, ¿no? Que no se pierda nada, ¿no? Desde el punto de vista, como Manuel Pablo dice, esto se puede ver desde dos perspectivas, ¿no? Desde el punto de vista material, es el pan que nosotros necesitamos materialmente, ¿no? Para vivir, para tener buena salud, para mantener bien nuestro cuerpo. Y el otro punto de vista es el espiritual, ¿no? Es la palabra de Dios, ¿no? Que Jesús da a todos en tal cantidad que sobra una tremenda cantidad también, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención que él mismo les diga que no se desperdicie nada. O sea, es fácil de entender desde el punto de vista material, claro, el pan viene de Dios y por lo tanto no se debe desperdiciar. Sería un pecado dejar que se pierda, ¿no? Y en este caso particular es producto de un milagro, entonces con mayor razón no se debe perder. Pero desde el punto de vista espiritual, supongo yo que se refiere a que si la palabra de Dios sobra, o sea, debemos dar lo justo, que no se pierda, ¿no? ¿Cómo yo lo interpretaría? Si alguien ya no lo necesita, o sea, si alguien no necesita la palabra de Dios, entonces no hay que darla, porque va a ir, se va a perder, va a caer en saco roto, ¿no? Y le encuentro concordancia con la indicación que les da Jesús a los apóstoles cuando los envía a predicar y les dice, si en un lugar no los reciben, retírense y sacudan hasta el polvo de sus sandalias. O sea, si la palabra de Dios no va a ser recibida, es mejor no darla y retirarse de ahí, ¿no? En este caso también, él dice, si mi palabra ha sobrado, sale sobrando, recójanla y que no se pierda, ¿no? No sé si Manuel Pablo nos puede dar algún comentario al respecto. Gracias. Sí, sí, Graciano, hace sentido lo que dices, pero hay que tener cuidado de que, ¿cómo saber antes de? Más bien yo combinaría eso que tú has dicho en la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cómo sabemos antes de tiempo diferenciar entre el trigo y la cizaña? ¿Cómo sabemos? No, él no me va a escuchar, entonces no le digo. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque podríamos estar privando a alguien que sí necesita la palabra. El que menos piensas tú podría estar requiriéndola, necesitándola. Y de otra manera, ¿cuánto es suficiente? ¿Cómo saber cuánto es suficiente? ¿Quién de nosotros puede decir, no, él no necesita la palabra o él ya tuvo suficiente de la palabra? Es difícil, ¿no? Es difícil. Rubén, buenas noches. ¿Puede activar su micro, por favor? Sí, buenas noches. Eh, yo quisiera comentar acerca de Jesús, ¿no? De la Eucaristía, porque aquí lo que se ve es, claro, la parte material, ¿no? La parte material es un aspecto material, pero más que el pan material, el pan vivo bajado del cielo, que es Jesús. Claramente aquí hay un relato eucarístico, ¿no? Aquí lo que se trata es como si estuviéramos en la misa. Exactamente, porque dicen, hay una parte donde dice, ¿no? ¿No? Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó y los partió. Claramente está haciendo alusión a que él está consagrando el pan
que es el mismo, el pan vivo bajado del cielo, y quizás el alcance sea más que palabras, ¿no? No es solo palabras, obviamente, ¿no? La palabra de Jesús, sino es el pan vivo bajado del cielo. Entonces, aquí es pues está mencionando a mismo Jesús, ¿no? Que él distribuye el pan, distribuye su gracia en abundancia, ¿no? Y lo que sobra, esas 12 canastas, lo que sobra es también cuando recibimos de los ministros la Eucaristía, siempre quedan, siempre quedan en el copón las hostias consagradas, que es el pan de vida que se guarda, que no se desecha, que se guarda y se lleva al tabernáculo. Entonces, esos panes que sobran no se desechan, obviamente, porque es el mismo Jesús, es el pan vivo. Y ese pan vivo, esas hostias consagradas, se guardan en el tabernáculo, ¿no? Así es como yo lo interpreto. Sí, Bueno, muchas gracias. bien, Rubén, gracias. Y efectivamente, ¿no? Porque tiene que ver tanto el pan de vida que es Jesús, tiene que ver tanto con la palabra como con la Eucaristía misma, con la comunión, con la hostia, ¿no? De las dos maneras es que esto se hace manifiesto. Totalmente de acuerdo. Guillermo, por favor, puedes activar tu micro. Gracias, Katia. Manuel Pablo, yo quería mencionar, a raíz de lo que le he escuchado decir a la señora Cucci sobre el amor y el egoísmo. Hace mucho tiempo escuché a un sacerdote decir que el ser humano tiene dentro de sí dos grandes fuerzas que son iguales, pero que tienen sentido contrario. Una es el egoísmo, que viene de afuera hacia uno, y otra es el amor, que va de uno hacia afuera. Depende de cada uno administrar el amor y el egoísmo y darle cabida más a uno que al otro. Para eso Dios nos ha dado la libertad. Entonces, muchas veces actuamos egoístamente por nuestra libertad y otras veces actuamos amorosamente también en ejercicio de nuestra libertad. Eso es lo que quería mencionar. Gracias. Gracias, Guillermo. Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Sí, quería comentar que si bien este es prefigura la Eucaristía, no es exactamente, aquí no se, Jesús no consagra, digamos, la Eucaristía en sí, ¿no? Es una prefiguración eucarística, sí, hay muchos aspectos, como ya los han mencionado. Sin embargo, la consagración eucarística se da en la última cena, ¿no? Pues estas son dos multiplicaciones de los panes, esta y la otra que aparece creo en Mateo, son prefiguraciones eucarísticas, ¿no? Que llevan a entender más la Eucaristía. Y quería leer es un pequeño fragmento que lo escribió San Bet, que es una homilía, en un sentido alegórico, ¿no? De cómo se puede interpretar este pasaje. Dice, eh, los 5 panes son los 5 libros de la Torá, los 2 peces son los profetas y los salmos. El joven, el pequeño niño o el joven es el pueblo judío. Cuando Jesús recibe las escrituras del Antiguo Testamento de los judíos, las abre y las profundiza para que el significado espiritual de estas refresquen a las multitudes. Ujú. Muy lindo. Mira, es que lo escucho. Graciano, ¿puede activar su micro, por favor? Gracias. Disculpen que insista en el mismo punto, pero a mí me parece premonitorio, ¿no? Lo que Jesús quiere decir cuando les dice a los apóstoles, recojan lo que sobra. Me trae a la cabeza, me trae a mi memoria uno de los problemas más álgidos que hay en la actualidad en referencia a los alimentos, ¿no?
que muchos de los alimentos que se producen se pierden después de producidos, ¿no? En los almacenes de los comercios o en los almacenes de los consumidores, nosotros mismos, ¿no? Se calcula que un tercio de todo lo que se produce se pierde, no lo llegamos a consumir. Entonces, esta indicación de Jesús tiene pues una directa relación con esto, o sea, nos está diciendo, oye, tienes alimento, pero sin embargo lo dejas perder. Y él dice, recojan lo que no se pierde, ¿no? Entonces, yo creo que es premonitorio, o sea, ahí Jesús está diciendo, no desperdicien el alimento, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Como digo, es uno de los problemas más álgidos que nadie, casi nadie lo comenta, ni siquiera se le busca solución. Todos los informes de Naciones Unidas, etcétera, indican que el alimento se está perdiendo, pero a nadie le interesa mucho, ¿no? Porque obviamente detrás de ese gran esfuerzo que se hace por producir, hay también muchos intereses de otro tipo, ¿no? Sobre todo económicos, ¿no? Entonces, como que yo, como dije, cuando leí este párrafo, me acordé de eso de inmediato. Mira cómo Jesús ahí está diciéndonos, ¿no? No pierdan el alimento, ¿no? Gracias. Y también vale. Bien. Julia, ¿puede activar su micro para escucharla, por favor? Listo. Sí, gracias. Yo estoy leyendo esta parte que dice, al levantar Jesús los ojos y ver que venía él, tanta gente preguntó a Felipe, ¿dónde nos procuraremos panes para que coman esto? Él dentro de nuestro Jesús sabía lo que iba a hacer, pero le preguntó a Felipe para ponerlo un poquito en qué vas a hacer, ¿no? Y eso mismo nos debemos preguntar nosotros cuando estamos frente a una caridad o frente a un caso en el que tenemos que ayudar. Es muy poquito, 5 panes y 2 peces, que efectivamente lo entregó un niño. Y bueno, yo me imagino que en ese momento Felipe se preocupó, pero esa era la intención de Jesús. Y luego ya él realizó lo que tenía que hacer. Y este milagro nos hace meditar un poquito en esas Eucaristías, en ese compartir de un niño pequeño, en ese sentir que vamos hacia Él en el momento de la comunión. Y es que Él puede multiplicar, Él puede hacer esa multiplicación en nuestras vidas, si es que lo hacemos con ese espíritu de paz, de entrega que quiere que hagamos. Esa multiplicación la hemos leído, bueno, en varias oportunidades con Manuel Pablo, y siempre él ha tratado de decirnos el significado tan grande que tiene el ir a nuestro Señor, ¿no? Eso era lo que quería comentar. Gracias, Julia. Guillermo, activa tu micro, por favor. Gracias, Katia. Yo quisiera añadir a las dos últimas intervenciones algo que leí hace una semana más o menos en un artículo sobre la pobreza y la crisis alimentaria de los más pobres en nuestro país, ¿no? A veces nos preguntamos qué debo hacer para mostrar el amor a Dios en el amor al prójimo. ¿Y qué puedo hacer por mi prójimo? Bueno, hay mucho que se puede hacer por el prójimo. El artículo decía que mientras el promedio latinoamericano de pérdida, de esa pérdida que mencionaba Graciano, los alimentos que se pierden a nivel latinoamericano efectivamente es 30%, ese es el promedio latinoamericano. Pero en el Perú, en la cantidad de alimentos que se pierde es el 46%, o sea, casi la mitad. ¿Y dónde se pierden? Se pierden en los alimentos perecibles que al final del día en el mercado, en los mercados de toda la ciudad, no se consumen, no se compran. Y se refiere también a todo el alimento que se prepara
en los restaurantes. Si nos ponemos a pensar, los restaurantes son los establecimientos comerciales más numerosos que existen en el Perú, me parece. Entonces, por eso el gran porcentaje de pérdida de alimentos. Y enfrente de esa pérdida de alimentos de cerca del 50% en nuestro país, tenemos a gente, como he leído recientemente, ayer o anteayer, que se queda un día sin comer. A ese extremo llega su pobreza. Y en algunos casos, menos, hasta 2 días sin comer. Entonces, eso lo menciono para que sea un motivo de reflexión para todos nosotros. Gracias. Ujú. Gracias, Guillermo. Beatriz, por favor, activa tu micro. Buenas noches. Bueno, estaba un poco reflexionando en la parte en la que el niño pues le entrega al Señor Jesús, ¿no? Bueno, mientras Felipe le entrega, le da, bueno, el Señor Jesús dice, denle ustedes de comer. Y él, así como niño que es inocentemente, dice, tengo 5 panes y 2 peces. No sé, yo fácilmente diría, o sea, cómo pasar ese límite y decirle, o sea, oh, voy dando esto, ¿no? Si realmente esto no es nada, es una miseria. Y pensaba en eso, es una miseria. Es como cuando vamos a los pies de nuestro Señor y vamos llevando nuestras miserias, que es lo que cargamos. Y, y el Señor nos recibe y el Señor nos dice, oye, ¿qué me estás dando, no? ¿Qué me estás dando? Él nos da tanto y nosotros le llevamos unas miserias, pero el Señor lo recibe y de esas miserias Él hace maravillas, nos levanta. Entonces decía, es el reflejo de nosotros, de en dónde podemos recostarnos. Tenemos al Señor allí y ir a sus pies es eso, ¿no? Salir de la miseria en que estamos. Eso es lo que estaba reflexionando. Gracias. Gracias. Gracias, Beatriz. Qué lindo todo. Miren, y yo para complementar, cuando leemos aquí en lo que está proyectado ahorita, dice, y Jesús vio una gran multitud que acudía a él y le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? ¿No? Como les decía en un inicio, la preocupación de Jesús y cómo alimentar a esta multitud. Miren, en relación a esto, un pasaje que les leo del Antiguo Testamento, cortito, es el profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, si quieren tomar nota para que lo chequeen después. Amós 8, 11. Y lo leo textualmente, dice, vienen días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre al país. Miren, me detengo un ratito, ¿no? Miren, tiene que ver Jesús preocupado de darle de comer a esa multitud, y acá el Señor dice a través del profeta Amós, vienen días en que enviaré hambre al país, pero no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Miren qué maravilla y cuánto tiene que ver. Amós, siglos antes que Jesús, ¿no? El Señor dice, enviaré hambre a este pueblo, pero no será hambre de pan ni de agua, será hambre de escuchar la palabra del Señor. Como les digo, tomen nota, Amós, capítulo 8, versículo 11. Ojalá que con estas frasecitas se les despierte más el interés de leer el Antiguo Testamento. Es realmente maravilla. Bueno, y para terminar, ya no va a haber tiempo de comentarlo, Katia, pero quisiera así por lo menos leer esta perícopa que sigue y dejarla como introducida para la próxima. Es cortita, hasta ahí nomás. Vinieron a Jesús que caminaba sobre el mar. Miren, ¿ah? Seguimos en el capítulo 6. Es una perícopa corta, pero leámosla y atentos, no la comentemos, pero solamente leámosla, a ver quién puede. ¿Quién desea leer? Karin, Dile, Karin, levanta la mano. ¿O vas a intervenir, Karin? para atardecer. Adelante. Karin.
Al atardecer, sus discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando había remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo: soy yo, no teman. Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Gracias, Karim. Miren, no lo comentemos porque ya se nos acabó el tiempo, pero que quede esto como tema para la próxima semana y búsquenle. Este gato no tiene 4 patas, tiene como 6. Está más raro este texto si se ponen a mirar. Repito, no comentemos, pero solamente para que la inquietud crezca. Atardece, los discípulos bajan a la orilla y se embarcan para dirigirse de regreso a Cafarnaúm. Entonces, que está en la otra orilla del lago. Era de noche y Jesús aún no se había reunido. ¿Por qué? Porque como terminó la perícopa anterior, Jesús sube, se va solo a orar. Miren, y los apóstoles han dejado que Jesús se vaya solo a orar. Ha pasado un rato, está oscureciendo, entonces bajan a la orilla y se embarcan y se van. Y Jesús lo dejaron. No sé, les dejo la pregunta, ¿no? Les dejo la pregunta para que sea un poquito de emoción y suspenso para la próxima reunión. Ahí comenzaríamos. ¿Qué quiere decirnos el inteligentísimo Juan en estas palabras? Los discípulos han llevado a Juan en la barca, han cruzado, han tenido este episodio de la multiplicación de los panes y a la hora de regresar se regresan sin Jesús. Jesús estaba rezando y no se dieron cuenta. ¿Es que es tan imperceptible Jesús? ¿No es tan importante? Y lo dejan sin darse cuenta, lo dejan sin ningún reparo, porque, oye, vamos a llamarlo para irnos juntos. No, simplemente lo dejaron. Y se da el episodio de que a mitad, cuando habían remado unos 5 kilómetros, que es más o menos la mitad del trayecto de regreso, porque el ancho del lago en esa dimensión, en esa coordenada, es de 10 kilómetros más o menos. Entonces, habían remado a mitad del lago y Jesús se acerca caminando y se produce lo que leemos, que es lo que más notamos en las homilías, ¿no? Jesús dice, yo soy, no teman. Pero, ¿y por qué lo dejan? ¿Qué quiere decirnos Juan? ¿O, no, o se chispoteó, se le acabó la tinta, se olvidó de terminar la frase? Miren, les dejo la inquietud. ¿Ok? Y aquí quedaríamos porque ya son 9:40. ¿Ok, hermanos?